Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Curizati. Presentado por Secrets Resorts and Spas. Es aquí, en Secrets, donde el amor se convierte en algo más. Más deslumbrante. Más emocionante. Más almas gemelas. Es aquí donde esa sensación maravillosa que da vida, apasiona y hace sentir mariposas en el estómago. Eso que llamamos amor. Simplemente está. Siempre más donde está el amor. Siempre más aquí. Unlimited Luxury in Secrets Resorts and Spas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al programa La Noche. Les habla Claudia Curizati, directora de este canal internacional de noticias y de este programa de opinión. Hoy con una noticia gigantesca y son dos expectativas. La expectativa de las próximas horas del 9 de enero, la marcha convocada por María Corina Machado habla de un río humano de personas, no solamente en las calles de Venezuela, sino en 200 ciudades del mundo, apoyando a quienes ganaron las elecciones del 28 de julio con el 67%, quienes arrasaron toda esa fuerza democrática. Y por otro lado, la misma posición de Edmundo González, esa expectativa que generan estas dos noticias, la gran movilización este jueves 9 de enero, tanto en Venezuela, en esas ciudades donde la diáspora venezolana pues tiene una presencia muy importante. Cada venezolano en su territorio del mundo está llamado a participar en la que promete ser una jornada histórica por la recuperación de la democracia en Venezuela. La líder opositora saldrá de la clandestinidad, de ese lugar donde ha estado escondida. Le ha tocado estar absolutamente escondida y aislada más de 5 meses. Se ha visto obligada precisamente por esa feroz amenaza y persecución del régimen de Nicolás Maduro para defender al unísono, ella, con millones de venezolanos, la libertad, la verdad, la legítima investidura del presidente electo Edmundo González Urrutia. Venezolanos, aquí van las señales. 1. Todos es todos. Toda la familia, hasta las abuelas. En familia, en paz. Que nadie se pierda ese día. 2. Tu franela. Elige tu color, amarilla, azul o roja. Porque Venezuela hoy nos necesita a todos, juntos. 3. Sé parte del río valiente. Únete. Sé parte de esa energía potencial llevando en tu pecho gloria al bravo pueblo. Esto es hasta el final. Gloria al bravo pueblo. Gloria al bravo pueblo. La noticia es que después de la protesta cívica y pacífica como está siendo convocada por la libertad de Venezuela en más de 200 ciudades del mundo, va a ocurrir poquitas horas antes del decisivo 10 de enero. El dictador Maduro, pese a que perdió de manera increíble, brutal, las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2023, insiste en juramentarse y en seguir aferrado al poder. De acuerdo con la Constitución venezolana, este viernes 10 de enero, quien debe asumir la presidencia es Edmundo González Urrutia, quien fue el vencedor en las urnas. Y no olvidemos que según las actas validadas y escrutadas y entregadas por la oposición a la comunidad internacional, unas actas del sistema electoral venezolano, del oficial, con más del 85%, González obtuvo 7,4 millones de votos, con ese 67%, frente a los 3,3 millones de Maduro, que representa el 30% de esa votación. Es decir, es abismal la diferencia. Mientras tanto, el tirano Maduro, desplegó una ostentosa operación militar, un plan militar en una clara amenaza a quienes deben liderar, por constitución, deben liderar el país. Deben liderar a Venezuela, que son quienes ganaron las elecciones del 28 de julio. Los demócratas venezolanos que lograron, pese a todas las dificultades, imponerse en las urnas. Esa estrategia de intimidación está antecedida de la publicación de un cartel en el que la dictadura ofrece una recompensa de $100.000 por quien dé con el presidente electo Edmundo González, quien logre arrestarlo o capturarlo. $100.000. Situación obviamente nuevamente basada en la amenaza.
Recordemos que Edmundo González cumple 4 meses en el exilio. Todo el poder político de Venezuela, todo el poder popular, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la Milicia Nacional Bolivariana como componente especial y todas las fuerzas policiales para que se activen desde hoy mismo en la noche. Durante los días 8 y 9 a nivel nacional. Señor expresidente del gobierno español, Felipe González, es un honor, es un placer tenerlo nuevamente en este espacio, en el programa La Noche de NTN 24, para hablar del tema que nos atañe y del tema que nos ha reunido frecuentemente, Venezuela y la democracia en la región. Gracias por acompañarnos nuevamente. Sí. Gracias a ti, Claudia. Encantado de poder hacerlo en un momento tan complicado. Hablamos de 2 expectativas muy grandes, por supuesto la del 10 de enero, el día en que la Constitución venezolana dice, ordena, permite que se posesione el presidente electo de los venezolanos. ¿Cuáles son sus expectativas frente a esta importante fecha en la que ya quedan pocas horas? Primero hay que hacer una afirmación previa. El presidente electo es Edmundo González. O sea que todas las maniobras hechas por el tirano y sus compañeros de excluir a María Corina Machado, verdadera líder de este movimiento, no le han salido bien, porque su transferencia de confianza a Edmundo González ha permitido que Edmundo González sea indiscutiblemente la persona elegida por una amplísima mayoría por los venezolanos en el ejercicio de su soberanía. Por tanto, lo primero que hay que afirmar es que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. Y por tanto, si Maduro hace lo contrario, está violentando su propia constitución, cosa que no me extraña en un tirano. Vamos a asistir a 2 posesiones, expresidente Felipe González, porque el tirano tiene planeada su transmisión de mando para él mismo, tiene planeado un dispositivo con aquellos países, son 6 de América Latina que lo reconocen como el ganador, y mientras tanto Edmundo González va a estar también posesionándose. ¿Cómo será esto en un par de días, presidente? ¿Cómo lo está viendo usted? Yo creo que nadie es capaz de prever qué es lo que va a ocurrir, porque el aparato represor del régimen, que practica una cosa que nadie quiere ver, es que practica una política de terror, aterroriza a la gente llamándolos además terroristas, a los buenos ciudadanos que no tienen en sus manos más que su voz, su palabra, su movimiento, su derecho a expresarse. Tanto, nadie puede imaginar lo que va a pasar, porque si se resulta investido en la Asamblea, lo será sobre las puntas de las bayonetas, pero no de todas las bayonetas, porque hay una parte de las Fuerzas Armadas, me consta, que no están de acuerdo con que las Fuerzas Armadas se pongan al servicio de la tiranía contra el pueblo. El propio Bolívar los denunciaría, porque estarían enfrentándose a su propio pueblo. Por tanto, no sabemos lo que va a pasar, Claudia. No lo sabemos, no lo sabe nadie. ¿Va a llegar a estar presente Edmundo González? De hecho, ya han secuestrado a su propio yerno, que es el padre de sus nietos, que es una cosa arrancado de la camioneta delante de sus nietos. O sea que realmente el régimen de terror, debo añadir, ayudado y aconsejado por los cubanos, el régimen de terror está absolutamente disparatado, con el nuevo ministro del Interior, que es el peor de ellos, de los canallas que ahí están funcionando. Por tanto, no sabemos lo que va a ocurrir en este momento. La incertidumbre es lo que realmente carcome a todo el mundo. Pero lo que sí sabemos es que el 90%, incluso los que han votado por Maduro, el 90% de los venezolanos saben que ha sido derrotado el régimen de Maduro, el gobierno de Maduro,
que ha sido derrotado, que la voluntad popular ha cambiado y que estos están en contra de su propio pueblo. Eso es lo que se sabe. Lo demás es especular. ¿Cómo se va a hacer? Edmundo González estaba decidido a llegar y está decidido a llegar hasta el momento en que estamos hablando. ¿Le van a permitir llegar? María Corina está dispuesta a encabezar una manifestación. ¿Le van a permitir esa manifestación? Se lo van a permitir, van a ir a por ella, la van a detener, porque son capaces de todo. Lo que han hecho con la embajada argentina, que incluso a Lula le han quitado la capacidad, lo que han hecho con la madre de María Corina, con esa pobre anciana. Si es que, digo, por poner ejemplo, porque son miles y miles y miles las personas que están siendo perseguidas, que están siendo arbitrariamente detenidas, y que, digo, el régimen tiene que comprender que su tiempo se agotó. Debería ser una transición, que yo me asombra la generosidad que en este momento muestra María Corina y Edmundo, ofreciéndoles una transición pacífica y de reconciliación. Pero ellos no se quieren reconciliar con nadie. Entonces yo lo que digo es que o van en el camino de la reconciliación o van en el camino de la Haya al Tribunal Penal Internacional, que no se puede tolerar que estemos en una situación como esta. Que hay algunos países que lo apoyan, naturalmente, los que no creen en los valores de la democracia, los que son o dictaduras o semidictaduras, lo que quiera, autocráticos, esos son los únicos que pueden apoyar eso. Sí, usted toca un tema que es fundamental porque es el contexto frente al 9, es decir, mañana cuando comience esa gran convocatoria de María Corina Machado, más de 200 ciudades en el mundo y está dispuesta a salir a la calle. Dice que Venezuela será un gran río con los colores de la bandera de Venezuela y es la gran pregunta que plantea el presidente Felipe González, el expresidente del gobierno español. ¿Se atreverán finalmente también a llevársela, a tocarla, a hacerle daño, a desaparecerla? Es una de las opciones. Y obviamente en vísperas ya del determinante 10 de enero, esa tiranía de Nicolás Maduro reproduciendo la represión, pero en unos niveles increíbles. Como lo decía, el yerno del presidente electo Edmundo González, Rafael Tudare, ya fue secuestrado en Caracas en presencia de sus pequeños hijitos de 7 y 6 años, viendo cómo los sacaban a la fuerza de su camioneta, cómo se lo llevaban, un acto absolutamente violento. Mariana González, la esposa de Rafael, describió ese angustiante y condenable hecho en un mensaje a través de sus redes sociales. ¿En qué momento se convirtió en delito ser familia de Edmundo González Urrutia? ¿Por eso se llevaron a mi esposo? ¿De qué se le acusa? Somos una familia honesta, trabajadora y comprometida con hacer que prevalezca el respeto y la paz de nuestro país. Hoy, mis hijos sentirán la ausencia de su padre, como la han sentido más de 2.000 familiares de presos políticos que fueron detenidos luego del 28 de julio y a quienes el único delito que se les puede imputar es ser fieles a sus valores democráticos y anhelar un cambio positivo para nuestra Venezuela. Con firmeza y la frente en alto, vuelvo a repetir, Rafael Tudares no ha cometido ningún delito. Presidente. Expresidente Felipe González, frente a este hecho concreto, el de la represión absoluta, desde el 28 de julio la hemos vivido, la estamos narrando, la estamos contando, estamos hablando con los protagonistas, una represión que dejó toda la campaña de la oposición democrática, ganadora de las elecciones, detenida, falta María Corina Machado, como usted lo dice, esa represión brutal que cogió a más de 70 menores, adolescentes, niños, finalmente ya salieron por esa presión internacional, menos mal, pero una represión que ya no tiene límites. ¿Qué camino queda en estas pocas horas de aquí al 10? ¿Qué tiene que pasar o qué se debería hacer para que no se frustre esta llegada de Edmundo González al poder? Podríamos esperar que las Fuerzas Armadas comprendan, ya lo dije en la presentación de Edmundo González, comprendan que los tiranos huyen, como ha huido el de Siria, con los que caben en un avión. Y los que caben en un avión no son todos los que tienen que soportar lo que puede ocurrir cuando salgan. Porque salir van a salir. Es que
Maduro no sabe que está acabado. ¿Puede durar una tiranía después de eso, reprimiendo brutalmente y acumulando causas suficientes como para ir a la Corte Penal? Puede. De hecho, Daniel Ortega Murillo, están haciendo eso. Ya lo hicieron con toda la oposición. ¿Eso puede ocurrir? Sí, desgraciadamente puede ocurrir, pero el aislamiento será cada vez mayor. Y cada vez será mayor la penuria, y cada vez será mayor el éxodo, y cada vez será mayor el rechazo de toda la población a esa tiranía. Por tanto, tenemos que seguir presionando toda la comunidad internacional. Tenemos que seguir apoyando de verdad, apoyando al pueblo venezolano y a sus deseos de libertad. Pero eso hay que decirlo sin ningún ambaje. Me admira la prudencia y diré la generosidad de los que han ganado las elecciones ofreciéndole un pacto de transición. Me admira y me parece bien. Pero realmente se merecen estos tiranos, sátrapas, que han robado todo, que realmente han reprimido todas las libertades imaginables, porque han detenido a tantos adolescentes que han muerto después de las elecciones, gente que están utilizando a civiles, a estos comandos que hacen para ametrallar en la calle. ¿Será posible que estos tipos sigan siendo sostenidos por unas Fuerzas Armadas que se deben a su pueblo y que tienen que hacer respetar la soberanía, no someterse al tirano? Porque no van a tener ninguna salida. Repito, los tiranos cuando huyen se van con los que caben en un avión. Y muchas veces no en un gran avión, sino en uno pequeño, como acaba de pasar en Siria. Los que no caben se quedan. Y los otros desaparecen. ¿Dónde desaparecen? ¿A dónde se van? Pues se van con Putin, se van a los países que lo pueden acoger, que cada vez son menos en el mundo. Cada vez menos. ¿A dónde se va a ir? ¿Por qué no aprovecha la oportunidad de pactar la transición y, si puede, en el futuro recuperar en el partido ese que es partido único en este momento y excluye a todos los demás? ¿Por qué no aceptan eso? Porque eso va a venir. Ha arruinado a su pueblo. Es que ha ofrecido 100.000 dólares, dice que ha ofrecido por quien dé noticias del paradero de El Mundo. ¿Será posible? Pues que le den 3 salarios mínimos a cada persona que diga cuáles son los delitos que ha soportado de este tirano para la Corte Penal Internacional. Así vamos avanzando camino. Pero no sabemos. En este momento, mi angustia, que he seguido el tema de Venezuela desde siempre, es que no sabemos lo que va a pasar. Pero tampoco lo sabe el tirano. No lo sabe. Los cubanos tienen más información que la que tenemos todos. Entre otras cosas porque sí son cómplices de la represión. Porque los han enseñado a reprimir y a reprimir a los propios militares. Como sabemos que ha habido en algún momento más detenidos militares que civiles. Y mire, le diré algo que nadie tiene en cuenta. En los países de América Latina, de nuestra América Latina, en el cono sur, los golpes de Estado lo han dado siempre los jefes de Estado Mayor, los generales. En el Caribe y Centroamérica siempre han sido, en el caso de Chávez también, oficiales, sargentos como en Cuba, etc. Nunca han sido los jefes militares. Eso van por delante también cuando la gente, los militares honestos, los que no quieren disparar contra su pueblo, como ocurre ahora, se rebelan y dicen que ya no pueden más. Y la represión es que es la noticia de las últimas horas. Al menos 12 personas han sido arrestadas de esa manera brutal, arbitraria, violenta, con desaparición, porque los desaparecen por horas, por agentes del régimen en varias ciudades del país. Esto en las últimas horas. En la lista aparecen, además de Rafael Tudares, como decíamos, el yerno del presidente electo, que se posesionará ya en las próximas horas. También está Carlos Correa,
Carlos Correa es el director de la ONG Espacio Público y una de las ONG más importantes en la defensa de los derechos humanos, interceptado en el centro de Caracas por hombres con el rostro cubierto, con la represión más atroz, más horrible. El excandidato presidencial Enrique Márquez, entre otros, el dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo, Francisco Carielo, detenido en Punto Fijo, en Falcón, Jesús Siria, docente del Carmen del Barquisimeto, en el estado Lara, lo detienen, a Jeremy Santamaría, es que la lista es interminable, a Marianela Ojeda, Francisco Graterola, Alejandro Briceño, a Robert Rea, a Darío Durán, a Enger Jordán, aquí los tengo, la lista. Entonces, lo que dice María Corina Machado, de una manera muy valiente, y quiero que lo vean también los oyentes, lo compartimos con el presidente Felipe González, y los que no sabemos, todos esos testigos, expresidente, tiene toda la razón, todos esos testigos de mesa que han sido llevados, muchos huyendo por trochas. María Corina ha dicho en las últimas horas también, si vienen por mí, si a mí me pasa algo, si a mí me llevan, que no se negocie la libertad de Venezuela por mí. Pero si todos salimos, millones, ¿cómo pueden unos cuantos cientos o unos cuantos miles de personas armadas contra 30 millones de venezolanos? Y al final, la única manera de ser libres es vencer el miedo. Y los venezolanos lo hemos demostrado. Es que mi compromiso es con la libertad de Venezuela. Y yo lo he dicho. Si a mí me pasa algo, la instrucción es muy clara. Para mis equipos, para los venezolanos, nadie va a negociar la libertad de Venezuela por mi libertad. ¿Qué opina usted de eso, expresidente? A mí me parece una postura realmente heroica, pero sobre todo digna. Dice usted, yo no quiero entrar en eso. A mí me recuerda una discusión de hace años con Fidel Castro, cuando le dije en una visita lo que me pedían respecto de presos políticos, pero el final es lo que importa. Le dije, pero esto de no son presos de conciencia, en particular uno, que es un preso de tu conciencia, si quieres lo saca y si no, no. Pero de mí no esperes ni siquiera que te dé las gracias por poner en libertad a quien nunca debió estar en la cárcel. Ni siquiera eso. Pero hay algunos que se dedican a ese contrabando, y se someten a ese chantaje. Y lo comprendo además porque las familias quieren estar como es natural, con la gente que los hacen desaparecer. Los indignos son los que tratan eso, los que hacen ese trato, dicen que humano, inhumano, esos traficantes de libertades supuestas para perder la libertad real de su pueblo. Esto es lo que me preocupa y comprendo además que la gente se quiebre, comprendo que las familias lleguen a quebrarse, pero ese punto ya lo sobrepasó la tiranía de Maduro, porque el pueblo de Venezuela no va a volver nunca a aceptarlo ni a quererlo, nunca. Ya perdió a Venezuela siempre. Si quieren renovar sus expectativas será con otro, pero no con este cobarde. Miren, verá, este señor, hay un efecto espejo. Este señor acusa de terrorismo a la gente que él aterroriza. O sea, este practica el terrorismo y dice, son terroristas. Dice, no, usted practica el terror. Para acusar de terrorismo a la gente que se va a manifestar, o a la gente que pide un voto por la libertad. A eso los acusa de terrorismo. El terrorismo lo practica usted. Por eso, tarde o temprano, lo espera, y es joven, la Corte Penal Internacional. Ese terror del que estamos hablando lleva también, usted ya también lo mencionó, a que asedien y hostiguen a la mamá, a la madre de María Corina Machado. Una persona que es mayor, la misma María Corina lo ha denunciado, ese nuevo hostigamiento a su mamá, María Parisca Pérez. Y presidente, ¿qué significa simbólicamente que el régimen se meta con la madre de la heroína, es decir, con las mamás finalmente, con las madres de los venezolanos? Eso psicológicamente, ¿qué impacto tiene para un pueblo? Pues tiene la rebeldía frente a eso, que es meterse con las personas que no se pueden defender,
sean los madres o sean los hijos adolescentes, la rebeldía crecerá más y más. Y esa rebeldía caerá en la responsabilidad de Maduro y de los que lo sostienen. Los que lo sostienen, que no todos van a poder huir en el caso de que él huya. No todos. Los otros se van a quedar a pagar las consecuencias de su complicidad con este tirano. La mayor cobardía. Bueno, de Maduro no se puede esperar otra cosa más que cobardía. ¿Por qué cree que inhabilitó a María Corina y a tantos otros? Pero a María Corina, porque le tiene miedo. No sé si me explico bien, porque la gente no puede creer que un tipo que aparece tan grandullón, que dice que es presidente pueblo, es tan pequeño como el otro Nicolás, que era el Nicolás de Rumanía, no sé si lo recuerda, que llamó a que lo defendieran los mineros y lo sacaron a gorrazos. Bueno, este es el otro Nicolás. Bueno, pues este tan grandullón es un cobarde, que vive rodeado siempre de una protección. Se inventa además atentados. Ahora se inventa un atentado, dicen que con un argentino contra Delcy Rodríguez. Vaya por Dios. Ahora es a Delcy a la que buscan, no a él, porque ya es un abuso decir que todo el día lo están buscando para matarlo. Él está harto de matar a gente y de mandar matar a gente, de encarcelarlo, de torturarlo. Pues no hace tanto tiempo, hace menos de un mes que asaltaron la cárcel de Ramo Verde. Hicieron horrores con los presos que están allí, presos políticos. Por tanto, es que uno no se cansa de contar horrores y pensar que todavía este tipejo tiene cómplices en el mundo. No digo cómplices, no digo ni siquiera que crean en la democracia, sino que crean en la dignidad de los seres humanos. Porque estos están, como le pasa a Daniel Ortega Murillo, han rebasado todos los límites. Este que parecía que todavía hablaba de la Constitución, la Constitución le da exactamente igual. Yo comprendo además a mis amigos que hablan de que está incumpliendo la Constitución. Pues sí, claro, en cuanto que la Constitución, la letra de la Constitución, no la realidad de la Constitución, porque ni el Tribunal Supremo, ni la Fiscalía, como es natural, ni el control electoral, ni hay una prensa libre, es que no hay nada de lo que la Constitución bolivariana, la original, permite. No, cuando no le sirve la Constitución, como es natural, como controla todos los poderes, pues se la salta. ¿Qué es lo que está haciendo? Transgrediendo permanentemente la Constitución. Pero sobre todo, está traicionando la soberanía de Venezuela. Que él dice, aquí no puede haber injerencia. Venezuela es soberana. Soberana es cuando vota. Y vota que se vaya usted, señor Maduro. Así es soberana. Ahora no es soberana. Ahora es dependiente de Cuba, de Rusia, dependiente de Hezbollah, que ellos tienen unos pocos, y por tanto de Irán, dependiente de los demás. No son soberanos, no son libres. Y le llaman a los que lo critican injerencistas. Se han gastado decenas de millones de dólares de los venezolanos en hacer injerencia en todos los países. Y han fracasado en todos, Pero bueno, les ha llegado realmente, y espero que sea ahora, y si no es ahora, que sea muy pronto, su final. Espero que su final, el final ya está escrito, pero que su final llegue. Y desearía que fuera pactando la transición, fíjese, en eso soy capaz de apoyar las intenciones de María Corina y de Edmundo González, porque es siempre mejor pactar la transición que llegar a un enfrentamiento tan desigual. Claro. Un pueblo desarmado contra un gobierno apoyado solo por los sables y no por los votos. No son los votos los que le apoyan a Maduro, son las botas. Presidente Felipe González, permítame, vamos a hacer una pequeña pausa para comerciales. Cuando regresemos seguiremos hablando de este tema y también de la reacción de los países de América Latina y sobre todo aquellos que se mantienen en apoyar y en acompañar
a Nicolás Maduro en su posesión, pese a que perdió las elecciones. Entre ellos está Colombia, Brasil, México, Honduras, para conocer también sus reflexiones sobre esto. Ya regresamos. Quiero preguntarle por los países de América Latina. La mayor parte de la comunidad internacional, la democrática, apoya a Edmundo González, lo reconoce como su presidente electo, lo reconocerá después de la posición como el presidente legítimo de Venezuela, porque legítimo es por el voto. Pero hay unos gobiernos de la región que han decidido que apoyan la posición de Maduro con uno u otro argumento. Quiero preguntarle concretamente por la colombiana, por la del presidente Gustavo Petro, que además él se excusa ya de no ir personalmente a la posesión diciendo que Enrique Márquez, que lo considera su amigo, destacado progresista, ha sido detenido junto con Carlos Correa, del que hablábamos, también defensor de los derechos humanos. Él dice textualmente, esto y otros hechos impiden mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro. Sin embargo, sigue insistiendo en solicitud de elecciones, de nuevas elecciones. Gustavo Petro no reconoce el triunfo de Edmundo González y dice que las elecciones no fueron libres, Gustavo Petro, porque hay bloqueo económico en contra de Venezuela por parte de los Estados Unidos, y habla del petróleo y de no aceptar que el petróleo de Venezuela se lo lleven los Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de eso, presidente? ¿Es tiempo para esas tibiezas, para esas ambigüedades? Bueno, Petro sabe que no es verdad lo que está diciendo. Él mismo sabe que las inhabilitaciones son contrarias a su propio código de conducta, las que ha habido anteriormente. Él sabe que no es verdad, pero no puede evitar tener 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela. 3 millones de venezolanos en Colombia. Y además tener a unos pocos de grupos teóricamente guerrilleros que se dedican a todo lo que uno puede imaginar en la frontera venezolana. Por tanto, también es verdad que hay una gran parte de ambigüedad en eso, pero yo soy capaz de explicar el trasfondo de los 2.200 kilómetros de frontera que no controla nadie, pero que hay grupos armados que están de la parte de Venezuela, incursionan en Colombia y pasan a Venezuela, trafican con todo lo que sea imaginable, con todo lo que sea imaginable. Por tanto, digo, solo explico una situación especial, pero Petro, en lo que lo conozco, sé que él no acepta ni las inhabilitaciones, no la aceptaba para él y recurrió y ganó cuando lo inhabilitaron. Por tanto, es muy interesante comprender que Colombia es el país con mayor dificultad para moverse. En el caso de Petro y en el caso de cualquiera, pero en el caso de Petro más. Porque es verdad que una cosa me sorprende, que es que va y viene, va y viene. Quiere elecciones libres, pero si hubiera elecciones libres repetidas en Venezuela, María Corina Machado no ganaría por el 70-30, ¿no? María Corina Machado probablemente ganaría por 90-10. Si hubiera elecciones, o él quiere mantener las inhabilitaciones. Estoy seguro de que no. Por eso es lo que realmente es importante preguntarle a Petro. Él está convencido de que ha ganado Edmundo González, como yo, exactamente igual de convencido que yo. En algún momento un presidente uruguayo hace años me oyó decir en un coloquio en el que estábamos: la libertad para decir lo que uno piensa es inversamente proporcional a la responsabilidad institucional que se tiene. Y él me paró inmediatamente y dice: no es mi caso. Yo mientras más responsabilidad tengo, más libre me siento para decir lo que pienso. Pero bueno, este no es el caso. Por tanto, no voy a centrar mi atención en eso. Claro, yo comprendo que el otro tirano, es el nuevo Somoza de Nicaragua, esté de acuerdo, incluso esté influyendo en las políticas de Maduro. Lo comprendo, lo entiendo. Entiendo que Cuba se aferre a lo que sea para mantener eso de patria o muerte, que algunos cubanos, muchos más de los que la gente piensa, de patria o vida. Queremos vivir, queremos comer, queremos salir adelante. Estos son regímenes absolutamente caducos, pasados a la historia. Por tanto, veamos, a Petro lo sitúo en
su propio condicionamiento. Decir que como han detenido a uno que él cree que no tenía que haberse detenido, bueno, mañana dará otra explicación en otro tuit o como se llame ahora. No sé si se lo dejará hacer Elon Musk, que parece que ahora va a controlar eso todavía más. No, y lo triste es cuando plantea Pues no que es va porque nadie, se no llevaron van a los un bolivianos. amigo, porque le dice amigo, y los que no son, y los que no son amigos, y los niños que han estado, los adolescentes y menores Claro. hasta de 14 años, que es, pues, para cualquiera es un niño, y entonces, ¿esto qué? ¿No vale? Claudia. ¿No vale si es el opositor ideológico? Es lo que uno no comprende. No, Claudia, uno es demócrata cuando defiende la libertad del que no piensa como uno. Entonces es demócrata. Cuando defiende que sea libre para expresarse el que piensa como uno, no es demócrata, es amigo de otro. Pero la democracia consiste en defender la libertad del otro, del que no piensa como tú. Por eso te la tienes que jugar. No te la tienes que jugar por los amiguetes, no. Eso no tiene... Bueno, aparte de que él cuando lo piense dirá que no es así, pero tiene que pensar y al día siguiente dirá otra cosa. Eso es lo que desconcierta de esa posición, porque él sabe que ha perdido Maduro, él sabe que ha ganado el mundo, lo sabe, él sabe que las inhabilitaciones... Bueno, ahora ha habido una resolución de las truculencias de las elecciones de 2013, la primera a la que se presentó Maduro. Ahora, pero ya han pasado algunos años y no había igualdad de condiciones. Entonces, es la esencia de la democracia, es la aceptabilidad de la derrota. La derrota es aceptable cuando se pierde habiendo podido ganar. Pero esta esencia de la democracia la tiene que entender todo el mundo y le aseguro que Petro la entiende. La entiende. Otra cosa es que de pronto haga una cosa de esa que desconcierta a todo el mundo. Y dice, es que han detenido a mi amigo que es progresista. Digo, ¿y si no fuera progresista? Si fuera conservador, si pensara de otra manera, si fuera liberal. Es que ahora lo peor que pueden decir de alguien es que es neoliberal. Ojalá fuera neoliberal Trump. Pero bueno, no entramos en otros problemas internacionales más que en los que tenemos ahora, porque estamos a 24 horas de este desafío extraordinario. Vamos a otra pausa para comerciales, muy pequeña. Espérenme un segundito, por favor, señor expresidente. Y seguimos hablando, además, porque los televidentes seguramente van a querer conocer su mensaje en estas horas tan duras, tanto para Edmundo González como horas terribles para María Corina Machado, con toda esa incertidumbre de la que estamos hablando, si serán arrestados o no. Ya regresamos. Lula da Silva dice que manda representación diplomática a la posesión de Maduro. México manda representación diplomática y reconoce, en ese sentido, reconocen a Nicolás Maduro. El gobierno de España hasta el momento no ha dicho nada, no reconoce tampoco la victoria de Edmundo González, no reconoce a Maduro, también está como en un limbo. Frente a esa comunidad internacional, ¿qué mensaje cabe, expresidente Felipe González? El Parlamento español lo ha reconocido. El Parlamento español lo ha reconocido mayoritariamente. El Parlamento europeo también. La comunidad o la Unión Europea no mandará ninguna representación y no reconoce el triunfo de Maduro. Y es verdad que ha recibido, le han dado el premio Sájarov a Edmundo González y a María Corina. Es la máxima distinción del Parlamento Europeo. Y yo creo, pero esa es mi opinión, yo creo que las comunidades europeas, la Unión Europea, ha estado esperando todo el tiempo un pronunciamiento de España claro, que yo también lo he pedido al gobierno de España, un pronunciamiento claro de reconocimiento de la victoria de Edmundo González. O si lo quieren plantear al revés, de reconocimiento de la derrota en las urnas de Maduro. A lo mejor así le cuesta menos trabajo. Pero eso lo he pedido yo, porque eso es determinante para que se muevan los gobiernos europeos, no el Parlamento Europeo, que ya mayoritariamente ha reconocido a Edmundo González. O sea que el aislamiento de Maduro será mayor. Y cuando el Parlamento Europeo y la Unión Europea
conozca el organigrama represor de Maduro, van a aumentar no las sanciones económicas, que en eso no entro siquiera, las sanciones por violar los derechos humanos, por delitos de lesa humanidad, para que no puedan aparecer por ningún país de la Unión Europea, para que no puedan utilizar el territorio europeo. ¿Y por qué el gobierno de Pedro Sánchez cree usted que no es capaz de atender esa solicitud que también le hace el Parlamento español, el Congreso de Diputados, el Senado, cuando no solamente reconoce a Edmundo González, sino que insta al gobierno de Pedro Sánchez a reconocerlo? ¿Qué le impide a él tomar esta decisión, tomar este paso? Si me lo pregunta y quiere que le conteste, no lo sé, porque no hay nada que se lo impida. Dice que quiere ir con toda la Unión Europea y la Unión Europea quiere que España diga cuál es la posición. Lo ha dicho siempre. Cada vez que ha habido una crisis en América Latina, no es que van a hacer lo que diga España, eso es una tontería. Pero piden la opinión de España y es relevante la opinión de España. Es más relevante para América Latina y es comprensible que lo que sea su opinión para el conflicto en Medio Oriente. Es natural. Entonces, en el conflicto en Medio Oriente vamos por nuestra cuenta y en el conflicto de Venezuela lo que diga la Unión Europea, no lo que diga no, si lo que diga la Unión Europea en parte dependerá de que el pronunciamiento del gobierno español, de las autoridades españolas, sea claro. Y el gobierno español sabe que Edmundo González ha ganado, lo sabe, igual que lo sé yo, conoce las actas, conoce el resultado. ¿Por qué no lo hace? No lo sé. Me cuesta trabajo explicarlo, porque como no lo sé, me arriesgo mucho por explicarlo. Sé que otros no estarían de acuerdo, y algunas fuerzas políticas aquí incluso estarán de alguna manera en la toma de posesión de Maduro. Su mensaje a Edmundo González y a María Corina Machado en estas horas previas, señor expresidente, sería interesante. Mucho ánimo, coraje, que mantengan la voluntad de representar lo que tienen derecho a representar, es la soberanía de Venezuela, que la mantengan, que estén disponibles como quieren ellos, yo me ve que mi estado de ánimo no es ese, a pactar una transición para reconciliar a unos con otros si es posible después de tantos horrores como se están produciendo y de tanta represión, que mantengan la fortaleza, que en el mundo incluso los que no hablan de eso saben que ellos son los verdaderos representantes de la soberanía de Venezuela, de la voluntad libre de los venezolanos. Por tanto, yo los animo a que sigan de verdad, a que mantengan una posición firme, que no agachen la cabeza. De eso no puede ser. Los pueden reprimir, incluso los pueden echar. Pueden no dejar aterrizar a un avión, claro. Eso pueden hacerlo, pero cada vez se desgastarán más rápidamente y en este momento ya el desgaste es mucho. Yo veo tan próxima como la de el Assad la salida de los tiranos. Lo que pasa es que le recuerdo una vez más a la gente, solo se van los que caben en un avión, los demás se quedan. Clave ese mensaje. Expresidente del gobierno español, Felipe González, ha sido un honor nuevamente y sobre todo este tema que, como dice, no solamente es una necesidad para América Latina, sino también para el mundo, que se resuelva. Esa democracia se necesita, un país tan importante, un país que ha sido líder durante muchas décadas en la región. Y muchas gracias a usted, yo se lo digo como ciudadana latinoamericana, gracias por estar siempre usted ahí en nuestros problemas, no nos abandona. Muchas gracias, señor expresidente. Así es. No lo haré. Muchas gracias, Claudia. Nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo. Y ojalá con mejores noticias. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por habernos acompañado nuevamente en esta rica conversación con el expresidente del gobierno español, Felipe González, quien conoce la minucia de la política, de la economía y de la cultura de América Latina y sobre todo un demócrata
un demócrata con su mensaje claro siempre, el de la libertad para los amigos, pero también la libertad para quienes piensan distinto, para quienes no son los amigos ni ideológicos ni los amigos políticos. Sus mensajes son absolutamente enriquecedores. Muchísimas gracias. Seguiremos, obviamente, en las siguientes horas en transmisiones especiales sobre la gran marcha convocada por María Corina Machado, por Edmundo González, horas previas al 10 de enero, posición del presidente de Venezuela, el presidente electo Edmundo González, y obviamente todos los sucesos alrededor, los planes del tirán, de Nicolás Maduro, y obviamente el plan de los demócratas venezolanos y los demócratas que lo acompañan, no solamente desde la región, sino también desde los Estados Unidos y desde el resto del mundo. Estaremos informándoles. Muchas gracias.